Muy buenos días, mi nombre es Bárbara Gómez y voy a hablar sobre los agentes tectónicos y los movimientos terrestres. Para dar inicio a mi exposición voy a hablar sobre lo que es el diastrofismo. El diastrofismo es un conjunto de muchos procesos y fenómenos geológicos de alteración, deformación y dislocación de la corteza terrestre por la acción y el efecto de las fuerzas internas. Diastrofismo es una palabra que deriva del antiguo griego que significa torsión. Por oposición al catastrofismo, el diastrofismo, por su parte, explica todas aquellas deformaciones de la corteza terrestre por la acción de fenómenos como los de curvatura o el plegamiento, que estos sean procesos extremadamente lentos, por los que algunos de estos procesos se determinan como movimientos epirogénicos, o en algunos casos estos procesos y movimientos tienen un alto grado de relevancia y son netamente localizados, y por lo que estaríamos hablando de orogénesis. En la epirogénesis, el fenómeno fundamental es el ascenso o descenso de grandes superficies, mientras que en la orogénesis son el plegamiento y la fractura. Una de las principales razones por las que se originan el diastrofismo es por la existencia de las corrientes conectivas de magma que se encuentran en la atenosfera. Estas son las que van a determinar los desplazamientos y los movimientos de las placas tectónicas. Por consiguiente, ¿qué es una tectónica? La tectónica es una especialidad de la geología que va orientada hacia la parte estructural. Esta, por su parte, se centra en el estudio y en la explicación de las estructuras geológicas que se producen por deformaciones en la corteza terrestre. En conjunto a la geología estructural, la tectónica estudia y explica los fenómenos que dan origen a estas estructuras geológicas y también, a su vez, lo que son las formas básicas. Una de las evidencias de que la geografía en la Tierra ha cambiado a través de los años dio origen a una teoría geológica, la cual se inició con la hipótesis de la deriva continental, la que posteriormente dio origen a otra teoría, la cual se denomina como la tectónica de placas. En la clasificación de los movimientos geológicos, por una parte tenemos a los movimientos epirogénicos, mientras que por la otra están los movimientos orogénicos, movimientos que anteriormente ya había mencionado. En cuanto a los movimientos epirogénicos, estos son los típicos movimientos que se dan en forma vertical. Estos pueden ser tanto de ascenso como de descenso. Estos usualmente se suelen producir u originar en las placas tectónicas. Estos movimientos, por su parte, están vinculados a las masas continentales, que dan lugar al ascenso o descenso de velocidades muy bajas, pero que se mantienen sostenidas. A raíz de estos movimientos es que se dan cambios en el relieve, pero que a su vez también generan el basculamiento de estructuras de forma monoclinales, que son las que van en un solo sentido, o aclinales, que son las no plegadas. Las últimas pueden ser anticlinales, que es cuando el abombamiento es ascendente, o sinclinales, que es cuando el abombamiento es negativo. Estos movimientos son los compensatorios de los desequilibrios isostáticos, es decir, estos pueden generar cambios en las condiciones gravitacionales de algunas zonas externas de la corteza. Esto se produce por el movimiento o desplazamiento de las placas tectónicas o en consecuencia del derretimiento de glaciares. Por otro lado, los movimientos epirogénicos conforman dos tipos de movimientos, que son los permanentes y los transitorios. En cuanto a los movimientos epirogénicos permanentes, estos son aquellos cuyas consecuencias perduran en el tiempo. Estas se generan cuando el material ígneo entra en una grieta que se encuentre en la corteza, lo que produce la formación de elevaciones, producto de las estructuras elípticas sin plegamiento de gran tamaño. Y en cuanto a las transitorias, estas son aquellas que generan elevaciones producto de las variaciones anómalas y las actividades térmicas, debido a los comportamientos irregulares del manto caliente de la corteza terrestre. Sin embargo, estas consecuencias no traen problemas irreversibles y estas disminuyen cuando la actividad de convección ha disminuido.
En consecuencia, los movimientos orogénicos son procesos geológicos en los que se originan la formación de nuevas montañas y cordilleras en la superficie terrestre. Esto ocurre cuando dos placas tectónicas se encuentran y una de ellas, siendo de corteza continental, se arruga y se fractura sobre sí misma, creando así los conocidos ensanchamientos y plegamientos, que desde nuestra perspectiva son las montañas o las cordilleras. Sin embargo, la orogénesis incluye otro tipo de movimientos magmáticos que arrojan nuevos materiales a la superficie, especialmente de tipo granítico. Esto ocurre cuando una de las dos placas se sumerge de vuelta al manto y se desplaza por debajo de la otra, sufriendo así los efectos físicos de calor, presión y gravedad que bajo tierra van a modificar su estructura. Sin embargo, la orogénesis es un proceso lento y sobre todo largo que se da conforme a tres fases, como son el cabalgamiento, el fallamiento y el plegamiento. El plegamiento es cuando los materiales blandos de las capas se encuentran y crean los pliegues o las deformaciones en la corteza. El fallamiento es la producción de fallas, que es cuando se dan cuando los materiales de mayor dureza se ejercen su presión y rompen los pliegues. Y el cabalgamiento es cuando una de las dos capas se desplaza por encima de la otra o por debajo de esta. Por otra parte, los movimientos epirogénicos también comprenden dos tipos, como son los simétricos y los asimétricos. Los simétricos se producen cuando se encuentran dos placas litóferas continentales. Esto se forma cuando un geosinclinal localizado en ambas masas durante su proceso de aproximización. Un ejemplo de esto vendría siendo la cordillera de los Pirineos, los Alpes y el Himalaya. Y en cuanto a los movimientos orogénicos asimétricos, son aquellos que se producen cuando se chocan una placa oceánica con una placa continental. Esto se produce por el plegamiento de sedimentos acumulados en la zona de convección de una placa oceánica por debajo de la placa continental. Un ejemplo de esto son las muy conocidas cordilleras de los Andes. Ahora bien, en cuanto a las estructuras geológicas, estas son las que van a determinar el desarrollo geológico de los relieves terrestres. Estas se pueden apreciar en las formas topográficas, las cuales se presentan a través de manifestaciones directas de las mismas en un área determinada, donde las masas de las rocas presentan una serie de características y aspectos propios o que derivan de las estructuras. Por otro lado, estas estructuras están relacionadas a los diferentes accidentes tectónicos que se originan por los movimientos epirogénicos o los movimientos orogénicos. Otro factor que puede atribuir o causar estas estructuras geológicas es el diastrofismo, el cual es el producto de los movimientos sísmicos y la actividad volcánica. Algunos autores definen como estructura geológica a los pliegues, a las diclasas y a las fallas, para dar un ejemplo, mientras que otros hacen referencia a las mismas, pero citando a los gravens y a los quartz. Estas estructuras geológicas se dividen en dos tipos, como son los primarios y los secundarios. Las estructuras primarias son aquellas que se crean durante la formación de las rocas. Aquí podemos ver la estratificación, la foliación diagenética, el baldamiento de flujo, las estructuras eutaxíticas, etc. Y en cuanto a las estructuras secundarias, son aquellas que se crean durante un proceso de deformación que sufre la roca después de haberse formado. Un ejemplo de esto vendría siendo los pliegues, la foliación metamórfica, el clivaje asociado al plegamiento, las diclasas y las fallas. Ahora bien, en cuanto a los pliegues, un pliegue o plegamiento son deformaciones o transformaciones que sufren las rocas, específicamente y generalmente las sedimentarias.
donde elementos de carácter horizontal como los estratos o los planos de esquistosidad, en el caso de las rocas metamórficas, quedan curvados, formando ondulaciones alargadas y más o menos paralelas entre sí. Un pliegue se forma cuando se ejerce un esfuerzo de comprensión sobre una roca, pero sin llegar a romperla. En dado contrario de que esta roca, si se rompa, se estaría dando origen a una falla. Procediendo a los elementos de los pliegues o las partes de un pliegue, en primer lugar podemos ver la charmela. La charmela es la zona curvada mayor del pliegue. También tenemos el plano axial, que es esto que tenemos acá. El plano axial es el que une a todas las líneas de la charmela. También tenemos el eje de pliegue o también línea de charmela, que es la línea que va a unir todos los puntos de la superficie donde se encuentra la charmela. También tenemos el núcleo de un pliegue, que esta es la parte más comprimida y también la más interna. También tenemos el flanco, que el flanco por su parte es la división del plano axial, que como podemos ver esta se divide en dos partes. Y tenemos la cresta, que la cresta es la parte más alta del pliegue y también esta es convexo hacia arriba. Por su parte existen diferentes tipos de pliegue, pero estos se clasifican según su categoría. Por una parte están los que van según la edad relativa de sus materiales. Tenemos los anticlinales y los inclinales. Los anticlinales son los pliegues que en sus núcleos tienen los materiales más antiguos. Esta es convexo hacia arriba siempre y cuando no se haya modificado su posición por causas tectónicas. Y las sinclinales, que son los pliegues que en sus núcleos se encuentran los materiales más jóvenes o modernos, y estas son cóncavos hacia arriba siempre y cuando no se haya modificado su posición por causas tectónicas. También tenemos las que se clasifican según su simetría. Están las simétricas y las asimétricas. Las simétricas es cuando el plano axial divide al pliegue en dos partes claramente no simétricas. Y las asimétricas son cuando el plano axial divide al pliegue en dos partes que claramente no son simétricas. Y también están las que se clasifican según la posición del plano axial. Están las rectas, que es cuando el plano axial se encuentra vertical. Están también las inclinadas o tumbadas, que es cuando el plano axial se encuentra inclinado. Y están también las recumbentes, que es cuando el plano axial se encuentra horizontal o muy inclinado. Ahora bien, procediendo a lo que son las fallas geológicas son fracturas que hay en la corteza terrestre. Usualmente estas suelen ser planas. Estas se pueden observar en un segmento de la corteza terrestre. Estas usualmente están en desplazamiento y estas suelen ser lo suficientemente amplias y grandes como para poder visualizarse a simple vista o a través de una vista aérea. Las fallas geológicas pueden abarcar anchuras desde centímetros hasta varios kilómetros, y estas pueden prolongarse por una actividad de centenares de metros, como es en el caso de la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Las fallas geológicas son indispensables y esenciales para que se dé la formación de los sistemas montañosos. Existen diferentes tipos de fallas y estas también se clasifican según sus categorías. Tenemos las fallas que son por desplazamientos, que aquí encontramos a las fallas inversas, las fallas normales, los escarpes, los horsts y los gravens. También tenemos las fallas que se consideran fallas de desgarre, que son las fallas dextrales y las fallas sinestrales. Y también están las fallas combinadas o mixtas, que esta es una combinación de las anteriores. Para dar un ejemplo, tenemos las fallas sinestral inversa y la dextral normal. Y bueno, sin más nada que agregar a mi exposición, esta ha sido toda mi información. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.